Vamos a cerrar los ojos por un momento y vas a decirle: Espíritu Santo, abre mis ojos y abre mis oídos para escuchar tu palabra, y no solo escucharla, sino entenderla y poder aplicarla en mi vida. Amén. ¿Cómo les ha ido con el ayuno? Bueno, ya esta semana estamos en la recta final del ayuno. Igual tenemos todavía 7 días. Así que si tú no has ayunado, todavía lo puedes hacer. Todavía puedes escoger 7 días, 4 días, 5 días, 3 días. No importa cuánto tiempo. Lo importante es que lo hagas, que busques ese tiempo para ayunar, para buscar a Dios, para que Dios te dé una palabra, para que tú le pongas delante de Él tus necesidades. Y sobre todo lo que estamos hablando en estas semanas es sobre las cosas que tenemos que cambiar en nosotros. ¿Se acuerdan? El enfoque del ayuno es enfocarnos en nosotros mismos. Enfócate en ti mismo. Y lo que vamos a hablar hoy también es para que tú te enfoques en ti. Entonces, cuando estemos hablando del tema, no pienses en el de al lado, no pienses en tu esposo, tu esposa, en tus hijos, piensa en ti. ¿Sí? Hoy nos vamos a enfocar en nosotros, lo que Dios me quiere hablar a mí. Entonces, este ayuno y este primer mes del año lo hemos querido enfocar en nuestro crecimiento espiritual. Hablábamos del crecimiento espiritual, que es un proceso, ¿sí? Es el proceso en el que mientras tú vas conociendo a Dios, tú vas siendo transformado por Dios. Y la meta es la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es parecernos cada vez más a Jesús. Es que hablemos como Él, que pensemos como Él, que actuemos como Él y que tratemos a los demás como Él. Esa es nuestra meta. Ahora, ¿por qué necesitamos madurar? Lo vamos a leer en Efesios 4:14, que también lo aprendimos hace 2 semanas. Necesitamos madurar para no ser arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, para no dejarnos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esta primera parte habla de doctrinas falsas, enseñanzas bíblicas falsas que nos pueden engañar. Y Alex y Jorge hablaron la semana pasada acerca de la importancia de conocer la palabra de Dios para no ser engañados y para no ser manipulados fácilmente. Pero la segunda parte habla acerca de personas que intentan engañarnos. Pero también habla acerca de mentiras que parecen verdad o que son disfrazadas como una verdad. Y esas mentiras también vienen de nuestro corazón. No son solamente mentiras que nos hablan otras personas, sino también mentiras que nosotros mismos escuchamos, que vienen de nuestro propio corazón. Tal vez os has escuchado que alguna persona dice: es que tal persona me llevó a hacer esto, es que tal persona me engañó y me convenció de hacer tal cosa. Pero realmente la influencia que tuvo esa persona sobre la decisión que tú tomaste, más bien sacó algo que ya había en tu corazón, que ya estaba en tu corazón. Por eso debemos tener más cuidado con las mentiras que están en nuestro corazón que las que nos pueden hablar otras personas. Por ejemplo, volviendo al tema de Abraham. ¿Ya terminaron de leer a Abraham? ¿Toda la historia? Sí. Claro, toda juiciosa. Todavía podemos seguir leyendo sobre la historia de Abraham, pero me imagino que ya todos se saben la historia, que Sara le dijo a Abraham que tuviera un hijo con la sierva, ¿se acuerdan? Entonces Sara viene y le dice a Abraham: oye, yo no puedo quedar embarazada, yo te doy a mi sierva para que tú tengas tu hijo. Y Abraham no lo pensó 2 veces. O sea, Sara no había terminado de decir, no había terminado de hablar, ella ya había salido corriendo a buscar a la sierva. Pero yo creo que es porque él ya lo había pensado antes, ¿no les parece? Yo creo que él ya lo tenía en su corazón guardadito y él le echaba vainas a Sara y le decía: ay, si alguien, ¿no?, que no pudiera tener hijos le dijera a la sierva que le diera un hijo, ¿cierto? ¿Quién
¿quién hará eso? Echándole vainas. Pero él ya lo tenía en su corazón. Tal vez él ya lo había pensado. Además, porque en esa época eso era muy normal. Las mujeres que no podían tener hijos podían darle a sus siervas para que tuvieran un hijo a través de ella. Entonces era parte de la cultura. Pero que sea parte de la cultura, que sea normal, pues no quiere decir que eso era exactamente lo que Dios quería hacer. Entonces Abraham se dejó llevar, ¿por qué? Por su corazón, por lo que él creía que estaba bien, por lo que él creía que era lo correcto. Él se dejó llevar por los impulsos, él simplemente quería un hijo y punto. Pero no le preguntó a Dios, no tomó el tiempo de escuchar la voz de Dios. Él se conformó con escuchar la voz de su propio corazón. Y así es que uno comienza a engañarse a sí mismo, porque la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Es engañoso, porque no sabemos lo que hay ahí. Jesús nos da una lista de las cosas que hay en el corazón: celos, envidia, contiendas, peleas, ¿qué más es? Inmoralidad sexual, bueno, tantas cosas que dice que pueden haber en el corazón y nosotros no sabemos que están ahí, o de pronto sabemos que están ahí, pero las ignoramos y nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos que está bien, por lo que el corazón nos dice, y ahí es donde empezamos a engañarnos a nosotros mismos y empezamos a vivir una realidad falsa, porque empezamos a escucharnos y a autoconvencernos que estamos bien, que estamos haciendo lo correcto, que esto es de Dios, que esto es lo que me conviene, y empezamos a vivir una realidad falsa. Cuando yo estaba escribiendo el tema, me acordé de una película de Mr. Bean, y hay una escena que la vamos a ver, y yo creo que así nos ve Dios y así nos ven los demás cuando nosotros estamos viviendo una realidad falsa o una realidad que no tiene nada que ver con lo que los demás ven. Vamos a ver el video. ¿Ya entendieron el punto? Entonces, vivimos esa realidad virtual, falsa, en donde tú ves las cosas muy diferentes a como lo ven los demás y como las ve Dios. Pero lo más chistoso o triste es que todo el mundo lo ve menos nosotros, y pasamos por encima de las personas y les hacemos daño y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces es necesario que Dios nos quite ese headset, esos audífonos o como le llamen, para que nosotros podamos realmente ver las cosas como Él las ve y que Él pueda abrir nuestros ojos espirituales. En esa realidad, muchas personas sienten que todo el mundo los ataca, o que todo el mundo los rechaza, que todo el mundo está mal, ellos no, y se autoconvencen que yo tengo la razón, yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy bien, tú no, y vivimos en esa realidad, y Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales. Yo te pregunto hoy, ¿qué puede haber en tu corazón de esas cosas que te puedan estar cegando o que no te estén dejando ver las cosas como son? En Mateo 13:15, no está acá, pero se los voy a leer. Dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. No hay peor ciego que, ¿qué? Peor ciego que, ni peor sordo. ¿Qué hay en tu corazón? Pregúntate por un momento, ¿será que yo estoy haciendo el oso? Y todo el mundo me ve haciendo cosas y yo soy el único que no me estoy dando cuenta que estoy mal. Uno tiene que cuidarse de eso y preguntarse todo el tiempo: Señor, ¿será que yo soy la que estoy mal? Y todo el mundo me ve y yo soy la única que no estoy viendo las cosas como debería verlas. Cuando Jesús le habló esto a los discípulos, Jesús se lo estaba hablando a la gente que estaba escuchándolo. Era gente que iba, gente que lo escuchaba hablar, pero sus vidas no estaban siendo transformadas. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido.
porque todavía eran personas inmaduras, que no podían escuchar ni entender lo que Dios les estaba hablando a través de Jesús, y por eso no cambiaban y seguían siendo las mismas personas. Pero en el versículo 16, y ese sí lo vamos a leer todos: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Y eso se lo dijo a los discípulos. ¿Y saben cuál era la diferencia? No era que los discípulos fueran mejor que los demás, ni que supieran más Biblia, ni que llevaran más tiempo de cristianos. Es que ellos un día decidieron rendir sus vidas y seguir a Jesús y buscarlo y conocerlo. Ellos se la pasaban con Jesús todo el tiempo, queriendo aprender todo lo que Jesús les pudiera hablar. Tenían el corazón quebrantado, el corazón humilde de decir: yo necesito aprender. Y ellos seguían a Jesús y lo escuchaban, y por eso los ojos y los oídos de ellos fueron abiertos y ellos pudieron entender lo que Jesús les hablaba, y por eso ellos pudieron entender que Él era el Salvador, mientras que el resto quiso crucificar a Jesús, porque estaban ciegos, porque su corazón estaba endurecido. Abraham, después de que hizo lo que hizo, pasaron 13 años sin que Dios le hablara. Tú sabes que Dios hablaba con Abraham directamente. Y después de lo que él hizo, de tener un hijo con la sierva de Sara, que no era pecado, no era pecado. Eso era algo normal, era parte de la cultura en esa época. De pronto para nosotros ahorita lo sea. En esa época no era pecado, simplemente no era lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Tampoco fue desobediencia, porque Dios no le dijo que no lo hiciera. Simplemente él estaba haciendo lo que él creía que tenía que hacer. Y Dios dejó de hablarle por 13 años. Yo no sé si tú has vivido un tiempo en tu vida en la que tú sientes que Dios está distante, que Dios está callado, y necesitas tomar decisiones, necesitas que Dios te ayude, necesitas dirección, y no escuchas la voz de Dios. Eso tiene que ser un tiempo de incertidumbre. Yo me imagino que Abraham estaba en un tiempo de incertidumbre, encartado con un niño ahí que no era, con la sierva que tampoco era, y sin poder escuchar la voz de Dios. Yo te pregunto a ti: ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste: Dios me está hablando? Así sea por medio de la Biblia, en una predicación, en un mensaje, las gotitas estas que tanto Alex habla, pero que tú digas: creo que Dios me está hablando. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ya se acordaron? Todos ahorita. Y ahora, ¿qué hiciste con lo que Dios te habló? ¿Obedeciste o lo ignoraste? Porque muchas veces Dios sí nos habla. Y Dios nos habla a través de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, amigos, iglesia, de alguna manera. Pero ignoramos la voz de Dios, o a veces despreciamos el consejo de Dios, y corremos el riesgo de que Dios simplemente se calle y diga: dejémoslo un ratico. Y podemos callar la voz de Dios. Dice Jesús: es una bendición poder escuchar la voz de Dios. Es una bendición. Y lo contrario a eso es terrible, el no poder escuchar la voz de Dios. Por eso necesitamos clamar y pedirle a Dios: Señor, o sea, de verdad, si yo estoy viviendo engañado en cualquier área de tu vida, si yo estoy viviendo una mentira, si yo de verdad estoy pensando que estoy bien y estoy mal, muéstramelo, por favor. Y esta semana es perfecta para eso, porque no es una oración de una vez, es todo el tiempo. Y más cuando las cosas están bien,
O creemos que las cosas están bien, pero de pronto no están bien, pero no lo podemos ver. En 2 Corintios 3, 16, 18 dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esas son las gafas virtuales de la época de la Biblia, el velo. El velo que les tapaba los ojos y los oídos espirituales a la gente. Y dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es el resumen de lo que significa crecer espiritualmente. Es que tú vienes a Dios y dice vuelve. Dice vuelve, quiere decir que es para nosotros los que ya conocemos al Señor, que volvamos nuevamente a arrodillarnos y a pedirle: Señor, quita el velo, cualquier engaño, cualquier mentira que yo estoy escuchando. Y dice que cuando nosotros lo hacemos, el Señor lo hace, Él te lo quita, Él quita ese velo y tú puedes ver. Lo primero que Dios hace cuando quita el velo es que Él revela la verdad acerca de nosotros mismos. Y si el enfoque de este ayuno es en nosotros mismos, pues pidámosle al Señor: Señor, revela la verdad acerca de mí mismo. Y cuando Dios revela la verdad, la Biblia dice que somos libres, ¿cierto? La Biblia dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros le pedimos: Señor, muéstrame yo cómo estoy realmente, cómo está mi corazón. ¿Será que yo de verdad veo las cosas y mi esposa lo ve de una manera diferente, mis hijos de una manera diferente, y yo creo que yo estoy bien? Revélame. Somos libres, libres del pecado, libres del resentimiento, libres de los celos, libres de tantas cosas que hay en nuestro corazón. Y luego dice que vamos a poder ver a Dios. Lo vamos a poder ver en todas las situaciones. Cuando nosotros estamos engañados y vemos los problemas, nosotros vemos el problema, vemos que los demás son culpables, vemos solamente el problema, pero no nos vemos a nosotros mismos, sino decimos: Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres formar? Cuando Dios quita el velo, podemos ver a Dios en medio de todo, podemos ver la solución, podemos ver la respuesta. Y luego dice que el Espíritu Santo nos hace más y más parecidos a Él. Cuando Ave cantaba la canción Abre mis ojos, yo quiero verte, Santo, Santo, es que cuando uno ve a Dios, uno se da cuenta que Dios es santo. Y cuando uno ve la santidad de Dios, uno dice: yo soy un pecador. Entre más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de lo que necesitamos, de nuestras debilidades, de todo lo que hay en nosotros, que en comparación a Dios estamos lejos de ser como Él. Y eso nos lleva a humillarnos, a clamar. Yo te digo algo: cuando nosotros estamos engañados, no podemos escuchar a las personas que están a nuestro alrededor tratando de llamar nuestra atención. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos están tratando de llamar nuestra atención, y a veces es con palabras, pero otras veces es con comportamientos. Y hoy vamos a quitarnos ese velo o esas gafas virtuales y vamos a empezar a ser más intencionales en escuchar a los demás, en escuchar a tus hijos cuando se están portando mal. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está mal en mí? Cuando hay un problema en el matrimonio, cuando hay problemas en las finanzas, ponte a escuchar y a ver más allá de lo que tú crees en tu corazón, ¿qué es? Todos vamos a hacer así.
A ver, quítensela. Se van a quitar las gafas. Quítense las gafas y mire a la persona que está a su lado, su esposa, su esposo. Y digan, uy, no, está feo. No, no las gafas de aumento, no, esas no. Y hoy propone en tu corazón empezar a escuchar más a los demás. Y propone en tu corazón escuchar más la voz de Dios. Dios está llamando tu atención. Así que con los ojos cerrados, pídele al Señor, uy, Dios mío, abre hoy mis ojos. Abre hoy mis oídos. Tal vez estoy viviendo una realidad falsa y no me estoy dando cuenta. Tal vez estoy hiriendo a los demás y no me estoy dando cuenta. Señor, revela lo que hay en nuestro corazón. Si es orgullo, si es una herida del pasado, si es un resentimiento, todo lo que me está impulsando a tomar decisiones incorrectas, Señor. Y que desde hoy en adelante podamos, Dios, escuchar tu voz, Señor, y verte, ver y entender lo que tú nos quieres hablar. Dios mío, yo oro que tú nos des un corazón humilde para aceptar esa realidad que tal vez para nosotros es difícil de aceptar, de las cosas que hay que cambiar, de las cosas que hay que romper, de las relaciones que hay que restaurar, de las personas a las que tenemos que perdonar y a las que tenemos que pedir perdón. Y que ya no andemos más, Señor, por ahí haciendo daño, pasando por encima de todo el mundo, Dios, solo porque queremos hacer lo que nuestro corazón nos impulsa, Dios.